¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal Adán? ¿Cómo estás? Aquí gente otra vez, saludos. Muy bien señores, esperamos que se encuentren de lo mejor. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like, compartir nuestro video si les gusta. Y en esta ocasión, por parte de las recomendaciones de nuestros suscriptores, vamos a ver a una banda de España, señores. Así es, de Asturias, España. Así es. Una banda que toca heavy metal. Excelente. Que se llama Avalanche. Suena bien, Avalanche. Saludos a nuestros compatriotas de Asturias, allá en España, hermanos. Vientos. Que debo de decir que pidieron esta canción específicamente que se llama Vientos del Sur. Ajá. Que está grabada 2 veces. Órale. La primera con el vocalista original Ajá. de la canción, que se llama Víctor García. Así es. Y que bueno, después tuvieron problemas y se separaron. Tuvo problemas con el guitarrista que se llama Alberto Rionda, que es el fundador de Avalanche. Ok. Pero bueno, nos pidieron específicamente esta canción con este vocalista. Ok, vamos a escuchar a Avalanche, Vientos del Sur. Vientos del Sur. A ver qué tal, señores. Se oye interesante. Vámonos. Esto es Avalanche. Por cierto, no hay video oficial, por lo visto. Entonces solo el audio, señores. Suena bonito. La canción viene en el disco que se llama Llanto de un héroe. Ok. Que lo que estamos viendo es la portada del disco. Así es, señores. Oh, muy padre, ¿eh? La guitarra española. Muy bien. Del piano más clásico, ¿no? Sí, más clasiquín. Igual la guitarra, ¿no? Y es que cuando te dicen que es metal o de este tipo de cosas, pues piensas, ¿no? Que luego va a empezar todo. No piensas que vas a escuchar esto. Así es. Siento escapar mi vida, qué triste se va. El bombo suena como un latido de corazón. Ven a ver si lo vuelven a meter, pero ahorita sonaba así. Sí, se oye ahí en el fondo, ¿no? Bien, ¿eh? Realmente es como una baladita, ¿no? Bueno, a menos que ahorita ya empiece el verdadero metal. Aunque va poco a poquito subiendo la intensidad. Un tanto más sinfónico, ¿no? Ahí está la guitarra.
ya, Así es. ya sonó la guitarra eléctrica, no había sonado. No había sonado, todo era muy, muy tranquilito. Bueno, pero al parecer como una balada rock, ¿no? Ajá. Y también la letra un tanto más sentimental. Ujú. Bueno, ya se van integrando los demás instrumentos. Ahí va todo. Pero creo que va a mantener ¿Ese ritmo? ese ritmo y esa suavidad aunque se integren todos. Que mira, ahí va sutil. Pues lo siento un poco más heavy, Adán, más a heavy metal. Ajá, sí. Bastante heavy metal. Ya subió un poquito más la intensidad. Que debo de decir que la guitarra me recordó a los Guns N' Roses en sus baladas. Así es. Por eso digo que suena más Ajá. a heavy metal. ¿De qué época son estos señores? El Adán? disco es de 1999. Sí, pues sí hay una cierta influencia, ¿no? Ujú. Silencio, señores. Como ambientando solamente, Ujú. ¿no? Un tanto nostálgica. Al parecer hasta ahí, señores. Avalanche. Vientos del sur. Termina como empieza, ¿no? Así es, como... Bueno, termina de hecho un poco más tranquilo Ujú. de cómo empieza. Pero sí es una rock ballad, Ajá. tal cual. Con sus toques de heavy metal. Porque tú que me decías, Adam, que estaban etiquetados como... Sí, como heavy metal, aunque también tienen ahí sus canciones de power metal también. Ajá. Pero digo, específicamente esta canción sí Es más balada. es más balada. Y como decía yo en la canción, ¿no? Llega un punto en que me recuerda mucho a las baladas de De los Guns N' Roses, Ajá. bastante, la verdad sí. Y a mí también de repente me acordé un poquito de Rata Blanca Ajá. con esta canción, ¿cómo se llama? La leyenda, La leyenda del hada y el mago, Un ¿verdad? poquito, Ujú. porque esa va muy rápido, ¿no? Ujú. Pero hay otra que también va lenta, Dan, ¿cómo se llama? Ya, Mujer Amante, tal vez. Mujer Amante, creo. Ok. De hecho es más en esa. Ujú. Más en esa porque también es como una balada, nada más que creo Rata Blanca es de Argentina, ¿no? Exactamente. Sí. Rata Entonces- Blanca es de Argentina. Ajá. A mí no me desagradó. No, está a bien. mí me gustó, me gusta que sí va como que creciendo, ¿no? Sí empieza muy tranquila, Ajá. como balada que es, Así es. y va aumentando hasta que explota, porque la canción explota. Bueno, sí tiene su límite. Ujú. Tiene su límite. Yo no diría tanto que explota porque realmente no se oye como que todo al límite. Sí, no lo digo porque sí llega dentro de la misma balada, Ujú. pues sí llega a un tope en el que se conjuntan todos los instrumentos. Ajá, pero se mantiene, ¿no? Se mantiene Ujú. en el mismo rango, como que no hay una batería explosiva, ¿no? De pum. Ah, bueno, eso sí, no. La guitarra igual tranquila, no hace algo tan
estruendoso, Ujú. tan arreglado. La voz es la que sí sube un poquito, ¿no? Tiene Ajá. su toque donde ya revienta, pero como les digo, tiene un límite. Entonces de ahí otra vez. Y eso está bien, porque de hecho la canción yo la escucho un tanto más nostálgica, romántica podría decirse, y sobre todo la letra, ¿no? Que siento que va dirigida más que nada como a un sentimiento encontrado. Puede ser a una mujer que realmente menciona, ¿no? Ajá. Ahí a una dama o no sé qué sea, pero es lo que yo siento, Adán. Sí, es como decías, ¿no? Es una rock ballad realmente. Así es. Y pues la mayoría de las rock ballads están como que dedicadas a alguien, ¿no? Así es. Y en este caso pues no se puede negar. Ujú. Sin embargo está ahí como que mezclado también con batallas de guerreros, porque habla allí de reinos. Como que es medieval, ¿no? Exactamente, Como que es una esa es la letra palabra. en ese tipo medieval. Ujú. Por como dice Adán, habla como de cosillas ahí de esos tiempos. Y de hecho desde la portada lo puedes ver. Así es, la portada es un tanto fantástica, ¿no? Ajá. Por así decirlo, retomando esa idea de lo medieval, pero está padre. ¿Y por qué lo digo? Porque pues hemos escuchado mucho rock pesado, black metal, death metal, de todo. Ujú. Entonces escucha uno una balada y cambia todo, ¿no? Ujú. Cambia lo que escuchas, el sentimiento, la sensación, y eso está padre. Sí, Al final eso es muy padre. Sí, a mí como les repito, a mí me agradó bastante. De acuerdo a lo que tengo aquí de información, pues la banda ya desde el 2012 no tocan. Ya, Entonces estamos hablando de hace 6 años. así es. Pero ya se habían separado del vocalista desde el... Ya habían tenido una ruptura, ¿no? Ya Por así decirlo. el vocalista que se llama, aquí lo tengo, perdón, Víctor García, Ujú. él solo participó en 2 discos. Ok. En este que vimos que se llama El llanto de un héroe Ujú. y en el que le siguió que se llamaba El ángel caído. Ok. Ya de ahí de que se separan, el vocalista hace su banda que se llama Warcry, Ujú. que va en este estilo, Ujú. va en este estilo, y Avalanche como que se volvió más speed metal, por así decirlo, Ok, con pues, otro vocalista. hay De que hecho escucharlos. hasta el logo lo cambiaron, porque el logo que vimos Ujú. lo mantuvieron varios discos, pero después de que se sale Víctor Garcés, para diferenciarse, pues hacen Cambia. otro logo. Ujú. Ok, excelente, muy bien. Vamos a escuchar al nuevo Avalanche. A ver qué tal. ¿Cómo dices que se llama la otra banda también? Warcry. Warcry. Vamos a escuchar a Ujú. Warcry también, que imagino también son de España. Sí, son de Asturias los dos. Ah, excelente. Asturias ahí en está. España, sí. Excelente. De nuevo, saludos a nuestros compatriotas de Asturias, allá en España, que escuchan el nombre y dicen, estar padre, ¿no? Ujú. Asturias, pero bueno, ¿algo más que quieras agregar, Adán? Nada más, nada más. Muy bien, señores, les mandamos un abrazote, déjenos sus comentarios, qué opinan de Avalanche, les gusta o no, ya saben que siempre leemos todo ahí, poco a poquito a veces o muy tarde, porque bueno, el trabajo a veces no deja, Ujú. pero ahí leemos sus comentarios, déjenoslo, les mandamos un abrazo, suscríbanse, no lo olviden a los nuevos que van llegando si les gusta, y bueno, gracias Adán, Gracias. abrazote señores, vámonos.